Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Agradecido nuevamente por esta oportunidad de ministrar su palabra. Ya tenía tiempo ya que no ministraba la palabra del Señor. Pero siempre es un privilegio. Amén. Tratar de aportar un poco de conocimiento a su pueblo y de que su pueblo se pueda instruir, ¿ves? De que podamos aprender a pesar de que, bueno, tenemos poco tiempo. Pero a medida que van pasando los años, creo que la iglesia tiene que avanzar en el conocimiento de la palabra, y bueno, creo que lo demás será añadido materialmente incluso. Le pido al Señor que me dé, al Espíritu Santo que me dé sabiduría para que podamos entender lo que se quiere impartir en este mensaje. Amén. Amén. Tratar de que el pueblo de Dios abra su entendimiento y que pueda tomar una palabra, algo que pueda recibir del Espíritu Santo en alguna área de la vida de cada uno. Amén. Amén. Bendito eres Dios. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Versículo 14. Capítulo 7, versículo 14 al 18. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Bien, la palabra del Señor dice así. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Santo es tu nombre, Dios. Por el camino le venía diciendo al Señor: hazme verdadero, hazme verdadero. Amén. Así es. A lo mejor los poquitos que me conocen, me gusta mucho este asunto de hablar de la palabra, pero el Señor aquí dice lo contrario, porque no es el quien gane, no es el que tenga la razón o el que más tenga argumento en cuanto a doctrina o hablar de la palabra se refiere.
¿ve? Sino que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Es hacer la voluntad de Dios y dejar ese interés de buscar una victoria personal. No sé si se puede decir de esa manera. Y sentí que el Señor me hablaba en esta palabra. Y sentí de parte de Dios, pues, hablar un poco acerca de este asunto llamado doctrina. Amén. Sí. Y la inquietud empieza también porque veo que la palabra, a pesar de que la iglesia tiene poco tiempo, algunos son nuevos, otros son más antiguos, y hay algunos que podrán entender, pero otros no. Otros van comenzando, y creo que el sentir de parte de Dios para este mensaje, creo que va para aquellos que van comenzando. Amén. Entonces, la palabra, esta doctrina, veo que incluso para aquellos que somos veteranos, creo que la palabra doctrina es como que muy compleja. Aquellos que no podrán entender mucho o que van comenzando, la ven así. Creo que la ven así, algo que pesa, algo muy complejo, algo muy difícil de entender. Y creo que le pido al Espíritu Santo que me dé pues, sabiduría para aquellos que ven complejo, que ven como un peso así, doctrina. Pero aguanto más. Lo vean, lo puedan ver como, lo puedan ver simple, lo puedan ver fácil, lo puedan ver como Dios lo ve. Amén. Porque Dios quiere que caminemos en lo que Él quiere, en sus pensamientos. Amén. En su voluntad. Y para aquellos que leímos la palabra, o leímos esta porción de la palabra, en la doctrina podemos conseguir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es doctrina? Una palabra tan, a lo mejor para muchos, complicada de entender. Doctrina es un conjunto de enseñanza. Es un conjunto de enseñanza del Señor. Es un conjunto de verdades de un autor o de más. Tanto del Señor como de los apóstoles. Esa es la doctrina. Es la palabra del Señor, que tiene múltiples enseñanzas. Y en conjunto hace eso. Vamos otra vez a Juan capítulo 7. Amén. Quiero explicar algo acá. Porque me inquietó algo y creo que a lo mejor se sale un poco del tema y a lo mejor no. El versículo 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, repita conmigo, mi doctrina no es mía, sino de aquel del que me envió.
Yo aquí quiero, porque a lo mejor para aquellos que han estudiado un poco, existe este asunto de aquellos que son, en Venezuela se le ve mucho, aquellos que son solo Jesús, no sé, esa doctrina o esa secta que dicen que solo, hay una secta que se llama así, solo Jesús. Y estos afirman, estos dicen de que, o sea, hablan en contra de la Trinidad. Esta iglesia creemos de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Amén. 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 Y esto es lo que habla aquí el Señor. Dice el Señor, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Amén. Para aquellos que a lo mejor le pueden echar un poquito de cabeza, entonces como que da a entender de que la enseñanza no es del Señor, sino del Padre. Amén. Y no es así. Porque los dos se complementan. Amén. El Padre se complementa con el Hijo y el Hijo con el Padre. Y el Espíritu Santo con ellos. Amén. 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 Así es. Son tres cosas separadas. Tres cosas no, perdón. Son tres deidades separadas. Pero que a la vez son uno. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estos aquellos que creen que estos afirman del solo Jesús. Ellos afirman de que Dios es el mismo Padre, Dios es el mismo Hijo y Dios es el mismo Espíritu Santo. O sea, uno puede ser los tres y no es así. Porque cuando podemos ver al Señor bautizándose en un mismo evento, el Padre está arriba dando voz de su Hijo, el Hijo bautizándose en agua y el Espíritu Santo manifestándose como paloma. Entonces, ahí lo vemos a los tres en un mismo evento. Entonces no puede ser de que un Dios esté en una, en otra y en otra. Un Padre, un Hijo y Espíritu Santo. Los tres son separados pero se complementan. ¿Cómo puedo yo darle a entender esto? Bueno, a través del matrimonio. Dice la palabra del Señor que el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿correcto? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne, pero son dos. ¿Ve? Son dos personas. Son dos personas, pero se complementan en una. Es una matemática bien rara. Entonces así es Dios. Son tres, pero son uno en un mismo parecer, en un mismo poder. Amén. 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 No sé si me estoy dando a entender. Amén. Mi doctrina, dice la palabra acá. Mi doctrina. Dice mi doctrina. No es mía, sino del que me envió. Los dos se complementan. El Señor Jesucristo puede decir. Al Señor le preguntaron una vez, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y el Señor, ¿qué les dijo? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Amén. El Señor puede decir. El Hijo puede decir eso del Padre. Están viendo al Padre. Y el Padre también puede decir lo mismo, pero con su Hijo. Yo me manifesté en carne. ¿Ve? Los dos se complementan. Amén. 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 Gloria al Señor para siempre. Amén. Amén. Gracias.
¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su pueblo. Victoria. Gloria a Dios. Amén, hermano. La otra vez, creo que en uno de los últimos mensajes que el Señor me permitió ministrar su palabra, estaba de aquel lado, por cierto. Hablé acerca de la voluntad de Dios. Acerca de la voluntad de Dios. Y en las enseñanzas del Señor podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. Amén. En la doctrina podemos ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 4. Amén. Versículo 32. Ok. Amén. 32 dice así: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Amén. Aquí yo quiero desglosar otro asunto para que el pueblo pueda entender un poquito acerca de la palabra de Dios. Aquí cuando la palabra habla, porque su palabra era como autoridad, aquí la palabra habla de que esa palabra desglosa la enseñanza que Jesús venía a traer. Desglosa los mensajes que el Señor venía a traer acerca del reino de su Padre. Una cosa, las dos cosas, la palabra y la doctrina, son lo mismo, pero hay una diferencia, y es que la palabra, cuando sale por la boca, esa tiene la capacidad de abrirte el entendimiento. Amén. Esa tiene la capacidad de darte una llave para tu vida. Amén. En la situación en la que estés pasando, en lo que estés necesitando. Dice la palabra, Satanás viene y le dice al Señor, hay una parte donde Satanás lo tienta y dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no todo, no de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, verbo presente, que sale de la boca de Dios. Amén. Amén.
Porque el hombre en realidad necesita alimento para sustentarse. El hombre necesita comida para poder sobrevivir. Pero el Señor lo lleva al extremo. El Señor lo lleva al extremo y le da a entender, o nos da a entender a nosotros, con esta palabra, de que la palabra es más que suficiente. Es difícil de entender, porque trabajamos, porque necesitamos pues las finanzas, ¿no? Necesitamos cómo sustentar. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos. Hebreos 4, versículo 12. ¿Ve? Dice así, porque la palabra de Dios es viva, ¿ve? Y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta abrir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Ve? La palabra de Dios, aunque se nos hace difícil entender, es más que suficiente, hermano. Amén. Porque es para edificación de todo nuestro ser. Así es. Para todo nuestro ser. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y la palabra es necesario para nuestro ser. Amén. Por ahí hay un texto que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, si me pueden ayudar, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús, Jesucristo. Esa venida es el rapto. Esa venida es el rapto. La palabra de Dios es para edificación de mi ser y de tu ser. Y aunque parezca ilógico, para nuestro cuerpo también. Para nuestra alma. Dice, y discierne los pensamientos. Amén. Y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Es más que suficiente la palabra para nosotros. Amén. Gracias a Dios. Es donde nos podemos refugiar, hermano. Así es. Es donde podemos conseguir respuesta. Cuando venimos para acá o cuando la leemos. Allí en los secretos, donde que a veces pasamos por circunstancias, hermano. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y después las demás cosas, Dios se va a encargar. Amén. ¿Amén? Amén. Vamos a Juan.
Gracias, Dios. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Eh? Ya dice así. Más el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y os revelará todo lo que yo os he dicho. De Dios. Santo de Dios. El Espíritu Santo. Bendito de Dios. Gracias. El Espíritu Santo es el ser. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Yo estaba hablando con unos testigos de Jehová y digo esto para que podamos entender y para que la iglesia pueda instruirse un poco. Ellos posicionan o ellos creen de que el Espíritu Santo es una fuerza. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza que proviene de Dios, mas no es un ser como nosotros, los creyentes, los que estamos aquí, afirmamos que es. El Espíritu Santo es un consolador. Él piensa, Él enseña, Él instruye, Él tiene ese contrito cuando uno peca, Amén. cuando uno le desagrada a Él. Él habla Amén. y el Espíritu Santo está aquí para nosotros. Amén. Gracias. Y está en mí, está en usted, Amén. como promesa. Amén. A ver, nos va a salir un poquito. Vamos a Hechos Gracias. capítulo 5. ¿No? Creo que está acá. Gracias, Dios. Hechos capítulo 5. ¿Sí? Gracias. Capítulo 5, versículo 1. Vamos a aprender un poquito del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Pero tenemos que entender quién es Él. Versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, ¿eh? con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Bien? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Bien? Y sustrajaste del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Dios.
No has mentido. El contexto está hablando del Espíritu Santo. ¿Ve? Para aquellos que afirman de que el Espíritu Santo no es Dios. Por aquí la palabra me lo está enseñando. Amén, amén. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ve? El Espíritu Santo es Dios, que está con nosotros. Amén. El Espíritu Santo está como promesa para guiarnos, porque pasa algo, hermano. El Señor Jesucristo, ¿cómo lo puedo explicar? El Señor Jesucristo enseña a sus apóstoles lo que estamos hablando, la doctrina, las enseñanzas. Pero pasa algo. El Señor Jesucristo nunca, Él vino para cumplir la ley, para vivirla y cumplirla. Pero pasa que el Señor nunca dejó un epístola. El Señor Jesucristo. El Señor nunca dejó una carta escrita, un libro, algo en puño y letra. Creo que lo único que escribió fue cuando creo que le trajeron a una mujer adúltera para tentarlo. Y le preguntaron, Señor, tú dices que cumples la ley. A esta mujer la conseguimos en pleno acto de adulterio. ¿Qué dices tú que dice la ley? Dice la palabra del Señor, o dicen los evangelios, que Jesucristo escribió en tierra con el dedo para buscar esa fracción de la tierra, imagínense, hoy en día. Y escribió con el dedo, ni siquiera con el lápiz, con plumón. Hubiera la iglesia católica, no sé, vendiendo los granitos de arena de donde Jesucristo escribió. Porque a todos le venden negocio. Agua bendita, que cestillas de madera de la cruz del Señor, etc. Eso fue lo que escribió el Señor. El Señor todo lo dejó oral. Las enseñanzas las dejó oral. Las enseñanzas se las dejó a sus discípulos así, de esa manera. Hay una parte en donde Jesucristo le dice a sus discípulos, Señor, a sus discípulos, bienaventurados, ustedes son bienaventurados, porque los profetas, los antiguos quisieron ver este momento, que hoy en día ustedes también ven y oyen. La iglesia primitiva, como le decimos, la de Hechos y los primeros discípulos tuvieron esa bendición de tener al Señor así, cara a cara, frente a frente, face to face. Así es. Lamentablemente nosotros no contamos con esa dicha, esa bendición. No contamos con esa enseñanza que sale directamente de la boca del Señor, directamente de sus labios. Lamentablemente no. Pero está el Señor. Amén. Juan 14. Lo volvemos a leer.
Creo que ustedes lo tienen ya. Yo lo voy a buscar otra vez. Juan 14, versículo 26. A ver si me pueden ayudar los de multimedia. En 3, en 2, en 1. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Santo eres Dios. Vamos a buscarlo acá mejor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, como ya no tenemos al Señor, Él nos va a hacer recordar las palabras orales del Señor. ¿Ve? El Espíritu Santo está para eso, para darnos las enseñanzas del Señor, para guiarnos conforme a eso. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Así es. Amén. 3:16 de 2 de Timoteo. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bendito eres Dios. Amén. Tenemos otra bendición. Tenemos lo más confiable o lo que proviene del Señor, que es la Escritura, Así es Dios. inspirada por Él mismo. Amén. Gracias, Dios. Inspirada por Él mismo. Amén. Bendito Y el creyente tiene que entender esto. Santo Dios. El creyente, aunque empecemos desde hoy el Evangelio, tiene que entender de que las Escrituras es más que suficiente, Amén. aunque no hayas nacido en ese tiempo. La Escritura es lo que te va a guiar. En la Escritura es donde está el todo del hombre, como dice en Eclesiastés 2. Los mandamientos, las enseñanzas. Amén. Ahí están las palabras, ahí está lo más fiel a las enseñanzas orales del Señor. En las epístolas del Señor. En las epístolas de los apóstoles y de sus discípulos. Segunda de Tesalonicenses 2:15.
Dice, así que hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Sea por palabra o por carta. Amén. La doctrina del Señor está acá. Están las cartas en las epístolas, aunque el Señor no dejó ninguna. Deja a su siervo. Amén. Deja a su siervo. A todos los apóstoles. Aunque bueno, la mayoría en realidad, todos los que escribieron las epístolas no fueron apóstoles. Por ejemplo, el libro de Hebreos, no se sabe quién la escribió. O sea, hay fuertes estudios de que afirman de que fue Pablo, pero más no tiene autor. ¿Okay? Lucas y Marcos eran colaboradores de Pedro y de Pablo, no eran apóstoles. Entonces vamos a decir de que el Señor inspiró a su siervo, porque muchos le retribuyen el fundamento a los apóstoles, cuando el fundamento es Cristo, no los apóstoles. Los apóstoles llevaron la palabra, fundamentaron a los primeros. Pero en sí, el fundamento es Cristo. Amén. Amén. Cristo es el verbo, Él se hizo carne. Amén. En el principio era el verbo. Él es la palabra. Aleluya. Él la cumplió. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Vamos a tercera de Juan. Amén. Tercera de Juan. Tercera de Juan. No el Evangelio según San Juan, sino tercera. Capítulo 1, versículo 9. Segunda Tesoro. Bendito sea Dios. Ok. Yo he escrito a la iglesia, dice tercera de Juan 1:9. Solamente tiene 15 versículos nada. Yo he escrito a la iglesia, el versículo 9. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no me recibe. ¿Ve? Dice, yo he escrito a la iglesia, escrito, Amén. puño y letra, lápiz, papel, pergamino, como quieren llamar. Gloria a Dios. Dice la palabra, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no me recibe. Cuando tú aceptas lo escrito, cuando tú aceptas en tu vida las escrituras,
estás aceptando a los apóstoles, estás aceptando el escritor. Porque aquí el que está hablando o el que escribe aquí es Juan. Juan fue el último apóstol en morir o en partir con el Señor. Duró algo así como más de 80 años. Él estuvo en la cárcel, la isla de Patmos, ¿no? Y ahí él escribió Apocalipsis, el libro de Revelación. Pero el asunto acá es que en realidad no es el escritor. Porque si recibimos, si aceptamos la escritura, si aceptamos lo que está escrito, estamos aceptando a quien lo inspiró. Amén. Estamos aceptando al Consolador, al que nos hace recordar las palabras del Señor. Amén. Estamos aceptando al que nos guía. Porque no es Pablo, no es Pedro, ellos son instrumentos. Amén. Así es. No es el hombre, hermano. Amén. Contribuyeron a la historia, sí. Contribuyeron a los primeros en fundamentar la palabra, los escritos. Pero en realidad no son ellos. La gloria es para Dios. Amén. Eso fue lo que leímos en lo que desglosamos en Juan, Amén. capítulo 7, si no mal. Gloria a Dios para siempre. Amén. 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 Gracias a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Santo tu nombre, Dios. Alabado sea su nombre. El Señor dice algo muy importante: escudriñar las escrituras. ¿Por qué os parece? Escudriñar es investigar, escarbar más allá. Hay algunos que, no sé, están en contra del estudio, ¿no? De aquellos que dicen, no, es que yo no estudio el griego, yo no estudio esto. Y lo he escuchado en ciertos altares y pues en realidad no es la cualidad. Porque el Señor nos manda a buscar más allá. Amén. Porque de la misma palabra, hermano, salen falsa doctrina. De esta misma. Y hay que tener cuidado. ¿Qué nos queda a nosotros el Espíritu? Aleluya. Bendito eres. Las Escrituras. Lamentablemente no fuimos aquellos que vimos al Señor cara a cara. Amén. Lamentablemente no fuimos aquellos que tuvieron esa voz del Señor allí. Santo Jesús. Pero están las Escrituras. Amén. Lo más fiel a la voz del Señor. Amén. Gracias. Inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Él es el que nos consuela, el que nos guía. Así es. Yo para explicar de la palabra de Dios no puedo dejar a un lado el Espíritu Santo. Así Amén. es. Porque el Espíritu Santo es el que es fundamental en esto. Así es. Amén. El Espíritu Santo es fundamental para la iglesia del Señor hoy en día. Amén. Así es. No tenemos al Señor.
a nuestro lado, pero lo tenemos a Él, que también es Dios. El Señor en una parte recuerdo que está en el Evangelio, no recuerdo en qué parte. Vamos a Lucas, a ver. Hay una parte en donde Él sale y Él les habla a sus discípulos, estando en espíritu. Y viene y les dice, tráenme de comer. Y dice que le trajeron un pez para comer, ya estando en espíritu Él. Y dice la palabra que cuando Él empezó a hablar, Él empezaba a hablar a sus discípulos. Dice la palabra que cada vez que el Señor hablaba, se les abría el entendimiento y empezaban a entender cosas. Pero la palabra Bendito eres, Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, Romanos 12, capítulo 2 dice, Santo eres. renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Right? Del entendimiento. Para que podáis comprobar. Bendito eres, Señor. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Sí, Señor. Esa es otra versión, creo. Sí. Para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Amén, Dios. Gracias, Señor. Esto hace el Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Esto hace el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Él te abre el entendimiento a través del Espíritu. Amén. Está mal dicho que no sé si han escuchado algunas personas decir, no, es que se me reveló la palabra. Pero está mal dicho decirlo, o sea, decirlo así está mal. Porque no es que se te reveló, es que entendiste lo que ya está escrito, lo que ya está revelado. Así es. Amén. ¿Ve? Y es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Y en este mensaje no hay que quitarle credibilidad a Él. Es vital para nosotros, hermano. Amén. Es Gracias. vital para nosotros. Amén, así es. Aquellos que dicen Bendito eres, Padre. y En hablan su nombre. en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, que bien lo habla la palabra, bien lo habla el apóstol Pablo. Un capítulo completo explica acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, de hablar en lengua Amén, Dios. y de las profecías, y todavía en pleno siglo XXI Amén, Dios. hacemos dogmas y queremos paralizar los dones espirituales, Gracias. las manifestaciones del Espíritu Santo, y lo quieren reducir a burla. Y lo que no saben es que el Espíritu Santo así se manifiesta. Santo es su nombre. Y si lo negamos de esa manera, hermano, Amén. lo estamos contristando a Él. Amén. Bendito Y sí, es eres. verdad. Amén. Santo es su nombre. Es verdad que los dones lo han manipulado a caer a burla. Las manifestaciones del Espíritu Santo, como el hablar en lengua, lo han llevado a burla también. Y pues como hijo de Dios me desagrada ver esto, porque son herramientas para nosotros. Él fue el que reparte los dones. El Espíritu Santo es el que da, el que ministra los dones. Amén. El Señor es el que constituyó, el que dejó los 5 ministerios. Amén. Así es, Señor. Amén, Dios.
Aleluya. El Espíritu Santo respalda ciertos ministerios, como por ejemplo el obispado, que bien lo habla la palabra, porque el obispado pues no lo enseñó o no lo constituyó el Señor Jesucristo. El anciano lo constituyó fueron los apóstoles. El obispado, el diaconado, el mujer, el colaborador. Pero que no es para menos porque lo respalda el Espíritu Santo Amén. Gracias, Dios. para la obra del ministerio. Gloria a Dios. Gracias, Padre eterno. Amén. Gracias, Amén. bendito Dios. Lo respalda el Espíritu Santo. Santo eres Dios. Maravilloso Jesús. Es necesario, hermano, de que si hablamos de la palabra, Santo eres Dios. entendamos que el Espíritu Santo tiene su parte. Sí, amén. Bendito eres Dios. El Espíritu Santo tiene Maravilloso. su parte Amén. en la palabra Amén, así es. y en la vida de nosotros. Santo eres Dios. Quise hablar de la doctrina porque para lo mejor es muy compleja, Gloria. pero es para que entendamos, hermanos. Es para que podamos entender cómo se desglosa la palabra, cómo se desenvuelven las escrituras, Amén. cómo se desenvuelven las enseñanzas, Gloria a Dios. que son conceptos básicos dentro de la palabra doctrina. Amén, Dios. Porque si me pongo a explicar, por ejemplo, de qué es revelación, qué es inspiración, qué es iluminación, qué es dogma, pues como que algo más para futuro a lo mejor. La iglesia del Señor tiene que estar fundamentada en lo que está escrito. Amén. No puede salir de él. Amén. Todo lo que está fuera de la palabra, de la escritura, no proviene de Dios. Y no está ni con el Padre, ni con el Hijo. Amén. Gracias. Es mi llamado de que aprendamos un poquito más. Amén. Amén, amén. A pesar de que tengamos 3 años, algunos que son nuevos, otros antiguos, Bendito eres Dios. a lo mejor les servirá de repaso, si es que les sirve de repaso. Amén. Se pueden poner sobre sus pies. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Bendito eres Dios. Gracias, bendito. Gracias. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Maravilloso Dios. Gracias. Tenemos al Espíritu Santo, el que nos instruye, el que nos guía en todo momento, Amén. aquel quien inspiró a los discípulos del Señor, Santo es su nombre. Santo eres Dios. Sí, Dios, santo es su aquel que nombre. nos abre el entendimiento para que podamos entender estas cosas Amén, Dios. y que nos pueda hablar, que nos pueda guiar. Amén. Bendito eres Dios. Bendito eres, Señor. Maravilloso Dios. Maravilloso. Gracias. Gracias, te damos, Padre. Espíritu Santo, haznos verdadero. Amén, Señor. Que no busquemos de nuestra propia gloria personal, Amén. Así es. Amén, Dios eterno. Gracias, Dios. sino que seas tú, Señor, Santo es su Espíritu nombre. Santo, Amén. ministrando nuestras vidas. Amén. Que seas tú ministrando Amén. la vida de tus hijos. Amén. Que seas tú consolando. Gracias, Dios. Sí, Dios. Amén.
Cierra sus ojos. Gracias, Dios. Santo es su nombre. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das, Señor. Amén. Gracias por la oportunidad que me da de ministrar, Señor, tu palabra. Amén. De llevar a tu pueblo a los rudimentos básicos, que es tu palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, Padre. ayúdanos, Señor, a vivir, Amén. a escuchar tu palabra, pero a vivirla también. Amén. Porque la carne es débil. La carne no está dispuesta. La carne no está dispuesta, Espíritu Santo. Amén. Pero te tenemos a ti. Amén. Porque sabemos que con nuestra fuerza, Bendito eres Dios. con nuestras propias fuerzas, Santo es su nombre. no podemos. El Espíritu de la verdad, que es tu palabra, Señor, siempre está dispuesto. Amén, amén. Ayúdanos, Señor. Amén. Padre, ayuda. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Llénanos de tu presencia, Señor. Bendito eres Dios. Bendito eres Señor. Llénanos de tu presencia, Amén. Espíritu Santo. Amén. Trata, Señor, con cada uno de nosotros, conmigo, con tu pueblo, con los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor.